Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. A mí me toca hablar de la parte probablemente más ingrata, que es la nutrición en el paciente oncológico, porque es probablemente con los pacientes que menos resultados conseguimos, por mucho que nos preocupemos. Los oncólogos, hasta hace poco tiempo, probablemente lo único que hacíamos era poner quimioterapia y a lo mejor no nos preocupábamos de algunos aspectos del paciente, como el aspecto psicosocial, la calidad de vida, los tratamientos de soporte, sobre todo pues la nutrición. Para el paciente es muy importante su aspecto físico porque él lo relaciona directamente con cómo está su enfermedad. Entonces, un paciente que está caquéxico, pues el impacto tan negativo que tiene en su imagen corporal también lo tiene a nivel psicológico porque lo asocia a que la enfermedad está peor. Entonces, la ausencia de problemas nutricionales lo asocian con salud y la presencia de los mismos con gravedad de la enfermedad. Entonces, la capacidad de mantener un estado nutricional adecuado es un problema habitual en la práctica oncológica, ya que la propia enfermedad y el tratamiento que administramos va a poder llegar a producir desnutrición. La malnutrición y el cáncer se asocian generalmente con mala calidad de vida y todo esto pues, debe hacernos reflexionar y pensar que debemos hacer una intervención precoz y darle apoyo nutricional al paciente como un arma terapéutica integrada en el tratamiento oncológico activo. La prevalencia de la desnutrición va a depender de muchas cosas. Hay tumores que no tienen tanta desnutrición, por ejemplo, los tumores urológicos, en los que únicamente en un 9% de pacientes se presenta desnutrición. Y, en cambio, en los tumores de páncreas podemos llegar a ver pacientes desnutridos hasta en un 86% de casos. El estadio de la enfermedad, obviamente, también influye, puesto que en estadios iniciales la desnutrición es menos frecuente y en los estadios avanzados sí que es más frecuente. El tipo de tratamiento que administramos, según el perfil de toxicidad, también va a influir y inclusive el método que podamos nosotros utilizar para diagnosticar la malnutrición también nos puede afectar. En los pacientes oncológicos vamos a encontrar anorexia hasta en un 50% de pacientes, saciedad precoz hasta en un 60%, pérdida de peso casi en 70% y el 45% de pacientes hospitalizados pueden llegar a presentar una pérdida de peso corporal superior al 10% y hasta un 25% pierden más del 20% de peso corporal. La localización del tumor es muy importante, puesto que vamos a poder predecir si va a tener más desnutrición o menos. Los tumores que más desnutrición presentan son por este orden: páncreas, estómago, esófago, otorrino y pulmón. Y en este estudio lo que vieron fue que un 80% de los tumores gastrointestinales superiores habían experimentado un cierto grado de desnutrición y el orden pues era ese. Las causas de la desnutrición en el cáncer son variadas. Se produce porque hay un aumento de las necesidades metabólicas, hay una insuficiente ingesta de nutrientes y también una pérdida de los mismos. Y aparte, bueno, pues la expresión máxima de la desnutrición en el paciente es la caquexia tumoral, que es el responsable de casi un tercio de pacientes con cáncer, de la muerte. Entonces, la caquexia significa mala condición, deriva del griego, y es un síndrome que se caracteriza por anorexia, pérdida involuntaria de peso corporal, disminución de masa muscular y de tejido adiposo, hiperglicemia y otra serie de alteraciones metabólicas que aparecen en pacientes con estadios avanzados de una enfermedad crónica. Además, esto va a aumentar la morbimortalidad de los pacientes. La caquexia se observa frecuentemente en pacientes con cáncer, se asocia muchísimo, es más prevalente inclusive que la disnea o el dolor en los pacientes paliativos terminales. Los pacientes desnutridos van a tener estancias hospitalarias más largas, lo cual va a generar mayor gasto, va a hacer que respondan peor al tratamiento y que tengan más complicaciones derivadas del tratamiento que le ponemos. Entonces, esos pacientes que perdían más del 10% de peso corporal lo podemos utilizar y está demostrado que es un factor de riesgo independiente para la supervivencia. Por eso la intervención nutricional precoz y adecuada es importante para que podamos minimizar los efectos adversos potenciales que se producen en la desnutrición. Entonces, las causas de la malnutrición pues son muy variadas. Pueden ser debido pues, a que el paciente come menos y que come menos pues, porque tiene síntomas de la enfermedad, efectos locales del tumor, psicológicamente está triste y no tiene hambre, el tratamiento pues, tiene efectos adversos que le impiden comer. También hay cambios metabólicos porque se altera el consumo de la energía.
Se altera el metabolismo de proteínas, de grasas y de hidratos. Además, el tumor también puede provocar disfagia, adenofagia, obstrucción intestinal, etcétera, que va a hacer que el paciente se desnutra. Puede haber fístulas, hemorragias, etcétera. Relacionado con el tratamiento quirúrgico también podemos encontrar causas de la desnutrición, pues por todos esos síndromes. Y con el tratamiento citostático, porque la quimioterapia va a hacer que pierdan apetito, que pierdan el olfato, que se altere el gusto y entonces pues tienen menos hambre. Aparte de todo, si vomitan, pues tampoco quieren comer y bueno, pues todo esto genera que se desnutran. La radioterapia también, pues las mucositis que provoca la serostomía, pues hace que se alimenten mal. El metabolismo de los macronutrientes se ve alterado en el cáncer. Las proteínas, por ejemplo, hay un aumento de proteólisis muscular y aumenta la debilidad muscular. Las grasas aumenta el metabolismo de lípidos y disminuye la grasa subcutánea. Y en los hidratos de carbono aumenta la producción de glucosa y disminuye la sensibilidad a la insulina. Generalmente, pues, la mayor frecuencia y severidad de la toxicidad, dosis limitante, se ve afectada también con la malnutrición, porque el paciente tiene menos tolerancia. Disminuye el cumplimiento terapéutico, hasta un 20% de pacientes pueden llegar a abandonar el tratamiento. Hay mayor riesgo de complicaciones posoperatorias, porque al estar desnutrido pues, se complica mucho más. La calidad de vida disminuye, están cansados, tienen más fatiga y entonces se reduce la habilidad que puedan tener para sus actividades diarias. Además, al alterarse la función inmunitaria, pues puede haber un aumento de infecciones, la respuesta al tratamiento se va a ver afectada, se prolonga la estancia media, esto hace que se eleven los costes y haya un mayor aumento de las tasas de mortalidad y disminución de la supervivencia. Para detectar precozmente y hacer una intervención adecuada, hay que hacer un cribado de qué pacientes van a tener mayor riesgo o menor riesgo de desnutrición y luego hay que hacer un cuestionario y un estudio individualizado para poder ayudar al paciente. De todos los métodos que existen, que hay más de 70, no todos nos son útiles a los oncólogos. Los más utilizados, que ahora os lo diré por el nombre, que esas son las siglas del inglés, este es el primero, Malnutrition Screening Tool, que no requiere hacer ningún cálculo, es muy fácil de llevar a cabo. Está validado tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes en consulta y en pacientes que están haciendo quimiorradio. Tiene una sensibilidad de un 100% y una especificidad del 92%. Lo puede realizar cualquier persona, lo puede hacer la enfermera, no hace falta que lo haga el médico si no tenemos tanto tiempo. Se puede realizar el primer día de la consulta, el primer día del ingreso y lo que va a detectar es el riesgo de desnutrición y permite hacer una prevención. Entonces, cuando el resultado es negativo, que es inferior a 2, se repiten a las 2 semanas. Y si es positivo, hay que hacer una valoración nutricional más detallada. El test en cuestión es este, que lo único que hace son 3 preguntas. ¿Ha perdido peso recientemente de manera involuntaria? Si ha perdido peso, ¿cuánto? ¿Come mal por disminución de apetito? Y ya está. Y solo con esto podemos ver si el paciente va a tener algún riesgo de malnutrición. Luego está la valoración del estado nutricional que hagamos, pues el peso, el porcentaje de peso perdido, cuál es su peso habitual, las posibles causas que nos puedan explicar la desnutrición, una encuesta dietética viendo las preferencias del paciente, que esto es muy importante, y luego en la exploración física, el peso, la talla, el IMC, el pliegue tricipital y circunferencia muscular media del brazo, que esto se mide así, con esa pinza y con el metro. Y luego, este es otro de los test, que es la valoración global subjetiva, que debe ser realizada por personal sanitario especializado. Fue creada por Detsky y es un método clínico que valora el estado nutricional y que además combina parámetros de la anamnesis y de la historia clínica. Es un poco más detallado que el anterior. Divide en 3 grupos a los pacientes, que sería, bien nutrido, desnutrición moderada y desnutrición severa, según toda esta serie de preguntas y también va por puntos. Y luego, la valoración global subjetiva generada por el paciente es una versión de la anterior, pero que la genera el paciente, es decir, el paciente participa de forma activa en el cuestionario. El médico rellena una parte y el paciente otra. Y esto sí que es muy útil en pacientes oncológicos. Y es este, igual, también va por puntos y esta parte la rellena el paciente y está el médico. Entonces, los criterios de intervención nutricionales, ¿cuáles son los objetivos, indicaciones y las evidencias? Entonces, lo que pretendemos es evitar la muerte precoz por desnutrición,
disminuir las complicaciones del tratamiento que le vamos a poner al paciente y mejorar su calidad de vida. Y sí que es importante que sea precoz y que forme parte del tratamiento global del paciente. Entonces, bueno, pues hay que hacer un consejo dietético, recomendaciones nutricionales en las que le explicamos al paciente lo que debe comer y siempre fijándonos en sus gustos. Y luego pues tenemos la nutrición artificial, que vamos a tener que hacer uso de ella en muchas ocasiones. Estos son los batidos que normalmente nosotros utilizamos. La valoración nutricional que realizamos, eso es la primera parte, y luego ver qué síntomas tiene el paciente que va a hacer que coma peor, pues si tiene llagas, si tiene vómitos, diarrea, y luego hay que ver el grado de riesgo del tratamiento que le ponemos. Hay tratamientos que no tienen gran riesgo porque no tienen toxicidad y no le van a influir, y otros que son muy agresivos y que sabemos de entrada que le van a perjudicar. Y una vez que tengamos esos objetivos específicos, hacer la intervención adecuada. Entonces, las recomendaciones nutricionales o el consejo dietético, que es simplemente el darle consejo al paciente sobre qué comer, qué no comer, darle ideas de comidas, etcétera, se da siempre en los pacientes que son capaces de ingerir menos del 75% de los requerimientos nutricionales que teóricamente por día le tiene que tomar. Y que no exista además un planteamiento de una terapia de riesgo próxima, porque si vamos a darle un tratamiento muy agresivo, además será necesario que le demos suplementos. Es importante que siempre que se pueda se utilice la vía oral y que las modificaciones dietéticas pues estén encaminadas también al control de los síntomas. La información nutricional básica, pues dieta equilibrada, variada, sana, planificar 5 o 6 ingestas en un ambiente que esté agradable, que el paciente esté tranquilo. También a veces hay que hablar con la familia porque siempre están que comas, y el paciente al final se agobia y no come nada. Asegurar una elevada concentración de nutrientes en pequeñas cantidades, que a lo mejor es lo que ellos son capaces de comer, y respetar las apetencias del paciente, porque no tiene sentido que le digamos que tiene que comer esto si el paciente no lo come y al final por obligación lo vomita. Los síntomas derivados del tratamiento administrado de la enfermedad dificultan la ingesta y eso lo tenemos que tener siempre presente para poder ayudarles. Entonces, por síntomas, cuando un paciente tiene anorexia, le decimos que enriquezca los platos nutricionalmente, pues a lo mejor que a una sopa, si le puede añadir un huevo, pues ya lo está enriqueciendo con proteína. Aprovechar los momentos de mayor apetencia, a lo mejor un paciente no consigue comer o cenar, pero desayuna muy bien, pues entonces meterle todo lo más nutritivo por la mañana. Que las ingestas tengan poco volumen para que no se agobien, que lo sirvan en platitos de postre. Y luego hay que adaptar las texturas para que el paciente le sea agradable comer. Pues a veces hay que usar espesantes porque no toleran los líquidos. Cuando tienen alteraciones del gusto y el olfato, pues les decimos que eviten temperaturas extremas, las comidas muy calientes o muy frías, intentar que potencien los sabores dulces y condimentar las comidas. Cuando hay mucositis, pues tienen que comer despacio por las llagas, comer las comidas frías o a temperatura ambiente, los alimentos que estén blandos y suaves, evitar irritaciones con picantes, fritos y ácidos, y luego pues sí que les damos suplementos nutricionales que tienen que ser hipercalóricos e hiperproteicos en nuestros pacientes. También pueden tomar helados o polos de hielo para disminuir las molestias. Cuando tienen disfagia, tienen que fraccionar las ingestas y comer cantidades muy pequeñas. Tienen que tomar los alimentos triturados o blandos y aquí sí que es importante que modifiquen las texturas con espesantes para que no se atraganten. Tienen que asegurar una posición correcta para que el bolo progrese con más facilidad y no tengan la sensación de que se atasca y evitar la acumulación de la comida en la boca. Cuando vomitan, pues ya es más complicado, pero bueno, comidas a temperatura ambiente o frías, evitar alimentos fritos, ácidos, que estén condimentados en exceso o que sean demasiado dulces. Y tomar alimentos secos, tostadas, galletas, sorbetes, helados sin nata, yogures, verduras y frutas, que eso es lo que mejor toleran. Tienen que evitar comer y beber 2 horas previamente al tratamiento si tienen muchas náuseas y entre comidas se recomienda que puedan beber refrescos fríos pero en pequeñas cantidades. Comer despacio y masticar bien. Cuando hay diarrea, pues igual, fraccionar las tomas, tomar alimentos a temperatura ambiente o templados y evitar temperaturas extremas. Beber mucha agua para que no se deshidraten, evitar las grasas y la fibra insoluble y luego evitar estimulantes como el café, el té, el chocolate y la comida picante. Y evitar leche, quesos grasos, verduras, carne roja, alcohol y refrescos.
Cuando están estreñidos, pues tienen que beber mucha agua, intentar que aumenten la actividad física siempre que sea posible e incorporar a la dieta pan integral, frutas con piel, verduras y legumbres. El consejo dietético a veces no es suficiente y entonces hay que pasar a otro grado superior, que son los suplementos nutricionales, que van a hacer que se evite la pérdida de peso asociada al tratamiento y también que no tengamos que retrasar el tratamiento. La fórmula tiene que estar adecuada al paciente, es decir, hay que individualizar. Va a disminuir la morbilidad en los pacientes desnutridos. La nutrición enteral se asocia a menos complicaciones que la parenteral. Entonces se suele dar en pacientes que durante 7 días no han conseguido comer nada y que tengan unas expectativas de vida razonables, y también cuando la alimentación oral ha sido insuficiente, pues menor del 50 al 60%, durante más de 7-10 días en pacientes que están nutridos, o 3 a 5 días en los que están desnutridos o tienen un estrés importante. En este esquema, bueno, pues aquí veis, si toman más del 75% de las necesidades nutricionales, la dieta es normal, pero hay que darles el consejo nutricional. Cuando es entre el 75 y el 50, le damos los suplementos orales, y ya cuando es menor del 50, se le coloca una sonda nasogástrica. Pero si preveemos que el paciente va a vivir más de 4 semanas, o no vivir, sino que se va a complicar, que va a estar con la sonda más de 4 o 6 semanas, pues hay que plantear hacer una gastrostomía para que no lleve la sonda. Y la nutrición, cuando la nutrición enteral es inviable o insuficiente, entonces la parenteral. Pero esto en pacientes oncológicos con mucho cuidado, porque no siempre está indicada. Es para situaciones agudas, no en un paciente crónico terminal, porque eso no tiene sentido. Bueno, esto es una fórmula para calcular el gasto energético total. Y bueno, esto tampoco es que lo usemos mucho. Hay varios métodos de cálculo. Se puede hacer una forma calculada, porque hay diferentes fórmulas para hombres y mujeres, y una estimada, que es lo que generalmente usamos, pues 35 kilocalorías kilo día en pacientes normonutridos y 40 kilocalorías kilo día en los que están desnutridos. Y bueno, pues los resultados sobre la administración, por ejemplo, de glutamina en fórmulas enterales parecen contradictorios. Entonces, no es una cosa a lo mejor que hagamos en todos los pacientes. Y en cambio, los resultados de omega 3 y EPA sí que en una reciente revisión muestran mejoría en muchos parámetros clínicos, bioquímicos y en la calidad de vida. Entonces, pues son beneficiosos en pacientes con cáncer avanzado, con pérdida de peso, sobre todo en tumores de otorrino y de páncreas, y favorecen el aumento de peso y de apetito, mejoran la calidad de vida y disminuyen la morbimortalidad quirúrgica. La dosis recomendada es de 1,5 gramos de EPA al día, y está mejor tolerado, por ejemplo, el omega 3 cuando forma parte de la fórmula que si se lo das en comprimidos. La administración de fórmulas con bajo aporte en grasas durante un periodo mínimo de 8 semanas permite obtener mejor tolerancia. Y luego suplementos, por ejemplo, con arginina, vitamina E, vitamina C, leucina, metionina, etcétera, todavía no tienen suficiente evidencia científica. Cuando he dicho antes, cuando se ingiere menor del 50% de los requerimientos nutricionales durante más de 5 días seguidos, o si la desnutrición es moderada grave, pues en este caso hay que poner una sonda nasogástrica. Aquí, por ejemplo, el sabor ya no es tan importante. Y, por ejemplo, en situaciones que interfieren con la deglución, como la quimio-radio concomitante, también se puede poner una sonda o realizar una gastrostomía, pues como os he dicho, si pensamos que el tiempo va a ser superior a 4 o 6 semanas. La administración de alimentos puede hacerse por bolos, se puede hacer por gravitación o mediante bombas de perfusión. Podemos comenzar con un volumen de 20 mililitros hora en las 8 primeras horas, y lo iremos aumentando progresivamente hasta que se tome el 1500 cc en 24 horas. Luego hay varios tipos de dieta. La dieta polimérica, que es una dieta completa nutricionalmente en forma de macromoléculas, que es pobre en residuos y con una osmolaridad baja, de la que existen variantes normoproteicas e hiperproteicas. Y la dieta monomérica, que son aquellas en las que los hidratos han sido hidrolizados a sacarosa y glucosa, las proteínas en oligopéptidos, y las grasas son fundamentalmente triglicéridos de cadena media. Entonces también hay fórmulas especiales dependiendo de la patología, o sea, porque aparte de ser un paciente oncológico, pues puede tener insuficiencia renal, hepática, una enfermedad pulmonar, etcétera. Siempre debemos administrar agua por la sonda para completar las necesidades de hidratación del paciente e intentar educar a la familia y al paciente para el mantenimiento de la higiene y la permeabilidad del sistema.
y cuando el paciente lo tolere, pues es conveniente el aporte de fibra que va a favorecer el adecuado funcionamiento intestinal. Esto es un poco para la decisión de dietas, aunque bueno, nosotros en general usamos unos suplementos hiperproteicos, hipercalóricos y ya está. La nutrición parenteral, bueno, pues se empleará si la nutrición enteral está contraindicada o los aportes son insuficientes para cubrir los requerimientos. La total tiene mayor riesgo de complicaciones infecciosas y bueno, pues es razonable para patología benigna, pero no hay estudios con solidez suficiente que concluyan lo mismo para pacientes con cáncer. Nunca debe ser utilizada de forma rutinaria en pacientes con cáncer, pues nosotros a lo mejor la utilizamos en un paciente que ingresa con una diarrea que se muere y vómitos y se desnutre rápidamente y en el ingreso pues durante unos días hace nutrición parenteral, pero luego se va a casa. Si la ponemos en un paciente que está en una situación, ya no digo terminal, pero que no se sabe muy bien el pronóstico de vida y le queda poco, la enfermedad está grave y tal, poner la nutrición parenteral, luego es muy difícil retirarla y que la familia lo entienda. Y bueno, conclusiones, aparte de que bueno, lo importante que es el consejo nutricional, la valoración del paciente, preocuparnos por la nutrición, creo que es verdad que últimamente en los medios aparecen noticias que son como mitos de la alimentación y el cáncer. Por ejemplo, esto es un pantallazo de la página web de la Universidad de Córdoba, donde publican los resultados de un estudio con la Coca-Cola, donde por lo visto demuestran que la Coca-Cola es anticáncer. Y le dan bombo y platillo en los medios. Y está en la página web. Pues claro, el paciente luego te dice, ¿me puedo beber entonces toda la Coca-Cola que quiera? Pues no sé muy bien de dónde lo han sacado. Y luego, 4, por ejemplo, puso este reportaje. Esta es una chica, una médico que ha tenido un cáncer de ovario y cuenta un poco su historia en el programa. Luego 4 tuvo que retractarse porque fue muy sensacionalista. Pusieron que la dieta curaba el cáncer. Así, sin más. Entonces la chica se trató, hizo quimio, hizo cirugía y escribió un libro sobre las recetas que ella había utilizado para curarse. Y lo ha publicado así, las recetas que curan el cáncer. Bueno, pues eso tampoco es así exactamente. Y bueno, pues que hay que seguir investigando los potenciales efectos anticancerígenos de ciertos alimentos, sin duda. Que casi toda la investigación está centrada desde un aspecto farmacológico, pues obviamente, porque generalmente quien investiga es quien tiene el dinero. Que en el futuro encontraremos más evidencias que demuestren que lo cura, pues ojalá. Y bueno, gracias. Ya está.